restauración para nuestra vida. Señor, queremos honrarte, Señor, con nuestros labios, con nuestro corazón, con nuestra mente. Hemos decidido dar este tiempo para gloria y honra de tu nombre. Bendícenos, Señor, con tu palabra y aliméntanos, Señor, con ella, Padre. Bendice, Señor, a este remanente que hay en este lugar y que tu gracia esté sobre nosotros en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bien, Proverbios capítulo 3, versículo 1. Bien, habíamos hablado la semana pasada de qué es la gracia de Dios. Y yo puse un ejemplo de alguien que le debe algo a alguien en una tienda. Por ejemplo, pide fiado, el fiado aumenta, ya le debes 50,000, 60,000, 70,000, qué sé yo. Y ya el hombre dice, oye, me estás pidiendo demasiado, ya la gracia se te está acabando, la misericordia, porque tienes una deuda para con el de la tienda. Pero resulta que cuando vas en humildad, porque sabes que tus hijos tienen que comer, no tienes los recursos y te acercas al de la tienda en humildad, porque no vas ahí con altanería, obviamente, vas con humildad y con rogativas, pidiendo misericordia, y mueves el corazón de ese hombre y te perdona la deuda, y por encima de esa deuda hallas gracia ante sus ojos y suple tu necesidad. Eso es gracia. Por eso yo decía la semana pasada que cuántas veces no hemos ido al Señor rogando, ¿verdad? En esa humildad, diciendo, Señor, sé que te debo mucho porque he quebrantado tantas veces la ley de Dios, pero te ruego que tengas misericordia sobre mi vida. Y la gracia de Dios entonces viene, y a pesar de que tenemos una deuda que pagar para con Él, Él por encima de esa deuda perdona. Y su gracia es derramada entre nosotros y suple todas las necesidades que nosotros tenemos como hijos y hijos amados. Amén. Proverbios capítulo 3, versículo 1, hablando de la gracia, dice, hijo mío, Jesús enseñó a sus discípulos diciéndoles, cuando oréis, orad así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, ¿cuántos se saben el Padre nuestro? Pero lo primero que tenemos que decir es Padre. Tenemos un Padre en la tierra, un Padre natural y un Padre espiritual que está en los cielos. Y entonces, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y la ley de Dios tiene que estar vigente en nuestros corazones. No podemos olvidarnos de ella. A veces parece como que el pecado abunda más y nos olvidamos de la ley de Dios, como le pasó a Salomón. El hombre más sabio de la tierra se convirtió en un necio porque escuchó la voz de sus mujeres y empezó a ofrecer altares a ídolos que eran abominables ante los ojos de Dios, y se olvidó de la ley de Dios y por lo tanto fue desechado. Y aquí la reina le dice a su hijo, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué tenemos que aprender a guardar su ley, a no olvidarnos de su ley y a guardar sus mandamientos? Es sencillo, porque largura de días, de años y de vida y paz te aumentarán. Imagínense el beneficio que tenemos, porque los días son acortados por causa del pecado. ¿Cuánta gente no muere a los 40, a los 50, a los 60 y hasta los 30? Ayer estaba viendo, creo que era el fútbol, un chaval que estaba de 27 años, estaba jugando pelota y de repente, ¡pum!, se le paró el corazón. A saber qué estilo de vida llevaba, pero es que la vida es tan pasajera que uno cuando medita en eso dice, ¿cómo no consagrarme al Señor si el asunto viene después? Entonces dice, no olvidarnos de la ley, y el corazón tiene que guardar sus mandamientos, porque haciendo eso tendremos largura de días y años de vida y la paz serán aumentadas. Yo debería estar muerto ya. Yo debería estar muerto, pero sé que he tenido una extensión de mis días sobre la tierra. No sé cuándo voy a morir, pero desde que yo conocí al Señor, yo sé que mis días han sido aumentados y conozco a muchos que ya deberían estar muertos. Y quién sabe si Dios te ha librado de algún asunto grave. ¿Quién sabe? Conságrate al Señor y entonces tendrás largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello.
Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y dice versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Qué bueno es hallar gracia delante de Dios. Porque, oye, ¿tú te imaginas que le debas algo a alguien, como te puse el ejemplo de la tienda que te fía, y vayas allí con soberbia? Oye, ¿me vas a dejar prestado o no? O sea, nadie en su sano juicio va a ir con esa altanería de exigirle que le deje fiado porque sus hijos tienen hambre. Uno va en la humildad. Uno va pues diciendo, ten misericordia de mí porque realmente no tengo de dónde sacar, ¿verdad? Y aquí dice que para gracia delante de Dios y de los hombres tenemos que aprender a guardar su ley, a no olvidarlo, a atarle en nuestro corazón la misericordia y la verdad. Es decir, cuando nos ponemos de la parte de Dios. No como los religiosos que pasan por una crisis y se van a pedirle favores a Dios haciendo una manda o caminando de rodillas, y luego durante los 364 días del año se la pasan pecando. No te hablo de ese estilo de vida. Te hablo de vivir una vida consagrada, teniendo temor de Dios, diciendo, Señor, aquí está tu ley, yo quiero guardarla, darme la capacidad, el poder, la autoridad de poder caminar en tu voluntad. Y eso marca la diferencia. Y eso debería marcar la diferencia en nuestro corazón. De no es una vez al año, es de poder consagrarnos al Señor todos los días de nuestra vida. Amén. Desde que los discípulos conocieron al Señor, su vida ya fue transformada y no volvieron a ser los mismos. María, desde que le dijo al Señor, hágase en mí conforme a tu palabra, la vida de María cambió para siempre. María ha hallado gracia ante los ojos de Dios y ella dice, hágase en mí conforme a tu palabra. Y a partir de ahí su vida cambió, no fue la misma. Empezó a padecer y a sufrir por llevar al Hijo de Dios dentro de su vientre. ¿Cuánto nomás nosotros cuando decimos, Señor, yo te recibo en mí, Señor, quiero ser tu templo, quiero ser tu hijo? Y cuando decimos eso, tu vida ya no puede ser la misma. No puede ser la misma, es imposible. Entonces, queremos hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aprendamos a guardar sus leyes. Aprendamos a guardar en nuestro corazón sus mandamientos, a no olvidarnos de la verdad y de la misericordia. Que podamos hacer siempre misericordia y entonces hallaremos gracia delante de Dios. Y dice, y hallarás gracia, versículo 4, y buena opinión. Yo no sé qué opinan la gente de mí. Unos opinarán una cosa y otros opinarán otra cosa. Yo no sé qué opina la gente de ti. Pero cuando tú seas de la parte de Dios, la gente tendrá otra opinión de ti. ¿Cuántos dicen amén? Yo cuando pasaba por el barrio decía, ahí va el hijo de Luisa, decían. El hijo de Luisa, cuidado. Pero ha pasado el tiempo y ahora estoy del Señor y he hallado gracia ante los ojos de aquellos que un día me decían, cuidado. Ahora dice, mira, el hijo de Luisa. Es diferente la opinión de la que antes tenía. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? A mí no me importa que digan lo que quieran de mí. Debería importarte lo que dice la gente de ti. Y Jesús le pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y empezaron a decir uno de sus discípulos, bueno, unos dicen que eres como una especie de Gandhi, buena onda y que haces cosas por la humanidad y todos empezaron a dar una opinión de lo que dicen los demás. Y entonces cuando llega Pedro le dice, ¿y vosotros? ¿Y tú? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces ahí el Señor detecta que ese hombre tiene una revelación, no por lo que dicen los demás, sino una revelación de lo alto. Y entonces le dice, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, hombres, ni conocimiento, sino mi Padre que está en los cielos. Yo sé que aquí hay hombres que le ha sido revelado por los estudios, por la sangre, por los hombres, quién es Jesús. Para eso te dan cursos de religión en el colegio. Y todos saben quién es Jesús y María y los ángeles y el burrito y todos saben quién es. Pero realmente la revelación la tienes de quién es el Hijo de Dios para que puedas decir, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque una cosa es conocimiento que envanece y otra cosa es revelación. Y aquí dice que hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios
y de los hombres. Entonces, ¿qué más? Tenemos que aprender a poner por obra, a guardar en nuestro corazón, en nuestra mente, atarlas en nuestro cuello, ¿verdad? ¿Han visto los adolescentes cuando se ponen su nombre aquí? O se ponen, no sé, un monopatín o lo que quieran. Dice que atar a nuestro cuello simboliza que tenemos que tener presente siempre su nombre. Amén. Hechos capítulo 7, versículo 9. Y hallar gracia delante de Dios y delante de los hombres es importante, hermano. Y hay que tener gracia. Que cuando hables, los cielos se abran. Hechos capítulo 7, versículo 9 dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él. Aquí esto marca la diferencia, ¿amén? Y dice, y le libró de todas sus tribulaciones. Esto es interesante entenderlo, porque uno a veces no quiere pasar por tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén? Y uno a veces no entiende esto. Dice, pero Señor, tú has dicho que nos vas a librar de las tribulaciones. ¿Por qué paso por tribulación? José fue librado de sus tribulaciones, pero pasó por medio de ellas. No se dio una vuelta, sino que pasó por medio de ellas. Ser vendido por sus hermanos, que te tiren a un pozo, que te menosprecien, que luego, bueno, te vendan como si fueras un esclavo, a saber qué habrá. Pero como tenía la gracia de Dios en su vida, en cualquier lugar que estuviese su situación, pues él hallaba gracia ante los ojos de los hombres. Por eso cuando llegó a la casa de Potifar y vio que era un hombre con una característica diferente a los esclavos, dice, aquí. Y el Señor, a pesar de que pasaba por la tribulación, dentro de la tribulación, pues hallaba gracia ante los ojos de Dios y de los hombres, y siempre era puesto en un lugar privilegiado, a tal punto que llegó a ser el príncipe de Egipto. ¿La conocen la historia, no? Pero es que hay que tener gracia para eso. Yo me pregunto, Señor, ¿y por qué halló gracia ante tus ojos? ¿Por qué los demás patriarcas, los 11 hermanos, no hallaron gracia y utilizaste a José? Porque José era un hombre íntegro que guardaba y respetaba lo que su padre le había mandado. Las leyes, los mandamientos, ¿verdad? Que el padre tenía establecidos en su gobierno, digamos. Y José halló gracia y Dios le da sueños y por medio de los sueños le mostró cómo sus hermanos tendrían que arrodillarse ante él, y como el sol y la luna, es decir, el padre y la madre, también se arrodillarían porque había hallado gracia ante los ojos de Dios. Y dice aquí que le dio sabiduría, le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre su casa. Y hermano, vamos a pasar por tantas tribulaciones, porque no es que la tribulación desaparezca, sino que estaremos en medio de ella, pero con la diferencia es que tendremos la gracia de Dios entre nosotros. Él pasó hambre, piénsalo, él pasó hambre cuando fue tirado a un pozo. Él sintió la desesperación de no saber qué iba a hacer con él, qué iba a hacer con su vida. Él estuvo en esa desesperación y luego lo sacaron y se lo vendieron a, no sé si eran unos árabes, y verte ahí amarrado y llegar a una ciudad y luego que llegas a un lugar y encima te quieran violar. Pues las violaciones casi siempre son de hombres a mujeres, pero de mujeres a hombres, porque ella forzó a José para que tuviese relaciones con él. ¿Conocen, no? Y le forzaba y él no. Y asió de él, le quitó el manto y encima acusaciones falsas. O sea, pasó un montón de tribulaciones. Lo echan a la cárcel. Hermano, pasar por medio de las tribulaciones es importante. Que aprendamos a vivir bajo la gracia de Dios. Porque yo sé que de aquí muchos vamos a pasar. Muchos vamos a pasar. Una vez alguien me dijo, yo estaba en Costa Rica cuando estaba soltero, todavía no me había casado con Judith, y era un tipo bien malo, era uno de esos maleantes malos. Y me dijo un día, hermano, porque él no estaba convertido, dice, yo no sé, por más que le di vuelta, ¿qué rayos haces tú aquí? En medio de 25, 30 delincuentes, asesinos, drogadictos, borrachos, adúlteros, fornicarios, pudiendo estar con tu familia disfrutando de la vida. Cuando me dijo eso yo me quedé pensando y dije, porque
pues tienes razón, ¿qué hago yo aquí, no? ¿Qué hago yo aquí metido entre medio de esta gente? Pero dice que donde sobreabundó el pecado, dice donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si la gracia de Dios estaba conmigo, yo tenía que estar allí porque era responsable de traerle luz a otros para que saliesen de las tinieblas. Y gracias a que uno se sacrifica en el nombre del Señor, muchos son restaurados, que es lo que hace Nelson, lo que hace Paolo, lo que hacen sus responsables a cargo. ¿Tú quieres seguir siendo tinieblas o quieres ser luz? Entonces huye de las tinieblas. Y cuando me hizo esta pregunta el chico, digo, mira, pues en realidad es por esto. Pero fíjate cómo las tinieblas ven en nosotros una gracia especial. Y tú tienes la gracia de Dios sobre tu vida porque hemos hallado gracia. Por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Es un regalo, hermano. Es un regalo que Dios nos da para que podamos hallar gracia ante los hombres. Y mira que hemos estado, bueno, yo he estado con gente peligrosísima. Y nunca me han tocado ni un cabello. Bueno, uno me dio una cachetada una vez. Sí, en Costa Rica. Pero salieron 4 defensores, 4 ángeles me defendieron. Le dije, no le peguen, no le peguen. Hubiese dicho, si hubiese sido otro, dice nada. ¿Entienden? Pero la gracia de Dios siempre está ahí porque Dios respalda a sus hijos. Amén. Y este José dice que le libró de todas sus tribulaciones. No es que las tribulaciones desaparezcan. A veces hay enfermedades, hay muertes, hay situaciones económicas muy difíciles. Las tribulaciones las vamos a pasar, pero por medio de ellas. Amén. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 7. Aquí hay algo interesante también, que es el apóstol Pablo, que es un poco lo que te estoy diciendo, de a veces vernos rodeados de personas que... Y dice así, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque este hombre tenía unas revelaciones tremendas, me fue dada un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Que a veces Dios permite que te abofeten, de una forma o de otra, para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que la quite de mí. A veces nos vemos con enfermedades, nos vemos pasando por situaciones difíciles y decimos, Señor, ¿cómo permites que yo esté en esta condición? Si tú me quitas la enfermedad, yo podré servirte mejor, podré darte más de mí. Pero a veces Dios permite que estemos enfermos. Y esta experiencia del apóstol Pablo nos revela cosas que es importante para nuestra vida. Y dice que este mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, ¿qué le ha dicho? Le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces aquí, claro, uno quiere la sanidad del Señor, sáname. Entonces, sobre este asunto hay varias direcciones. Unos dicen que era el orgullo de Pablo, dice, para que las revelaciones no me exaltasen en gran manera. ¿Has visto estos profetas ahora que tienen una revelación y van por ahí como pavos reales? Se exaltan a sí mismos, he tenido la revelación de Dios, dice. Bueno, pues el apóstol Pablo dice que no se exaltaba a sí mismo, sino que encima tenía un mensajero de Satanás que la abofetaba para que no se exaltase en gran manera. Unos dicen que era el orgullo fariseico, porque era un hombre de letras, un hombre que sabía idiomas, romano, hebreo, ¿cómo? El idioma arameo, que era el idioma común de allí, de Jerusalén en la época. Entonces, era un hombre de letras, él sabía costumbres judías, costumbres romanas, era una especie de abogado y era un hombre que podía estar por encima, pero el Señor siempre lo tenía por abajo. Y
Él rogaba al Señor. Y la tercera es que, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pablo iba hacia Damasco con cartas para prender a los creyentes y Jesús se le aparece en el camino? Y una luz dice que le resplandece y entonces él oye una voz y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él cae en tierra. Dice que le salieron como escamas en los ojos. Yo me inclino más a que este mensajero de Satanás era una enfermedad que él tenía en los ojos. Después de recibir la revelación, se quedó como medio cegatón, porque hay varios pasajes que revelan un poco su condición de enfermedad. Dice que en la cárcel él no podía escribir porque no veía. Entonces a alguien le escribía en las cárceles. Él en una de las cartas dice, vosotros queríais incluso darme vuestros ojos para que yo no anduviese así y pudiese ser más efectivo en el Señor. Entonces yo me inclino más a que este mensajero de Satanás era su debilidad para con los ojos. Entonces él rogaba y decía, Señor, quítame ya la enfermedad que tengo en mi cuerpo. Pero ¿cuál era la respuesta divina? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces cuando le viene la respuesta a este hombre, él dice, por tanto de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades. Cuando hablamos de debilidades no es que veas un porro de marihuana y te lo fumes, ¿ya? No se refiere a eso. Se refiere que hay condiciones que te acondicionan a no poder hacer más efectivamente la obra de Dios para contigo y para con los demás. Porque algunos se justifican, ay hermano, es que soy débil y tropecé. Bueno, cuidado, porque no está hablando de esas debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando sientes esa impotencia de verte rodeado de personas que te persiguen, pudiendo ser tú incluso más fuerte que él. Porque tú sabes que el amor te hace débil. Pero algunos dicen, no, yo amor no, porque si me dan en una mejilla, luego tengo que poner la otra. Jesús puso las dos mejillas y fue un hombre valiente, no era un cobarde Jesús. No era un cobarde. Pero como el amor te hace débil, entonces dice, no, ese amor es un poco, ¿verdad? Porque siempre está la tendencia nuestra, bueno, aquí la llevo yo. Yo hablo mucho con los jóvenes y siempre como que exageran, no, yo fui, yo. Y quieren como impresionar, aquí no impresionas a nadie con lo que hiciste. Eso es agua pasada. A mí lo que fuiste en otro tiempo no me interesa. Si fuiste más ladrón que otro, más choro, no me interesa. A mí me interesa lo que tú eres en el Señor ahora. Que al final es la misma película, pero con diferente actor siempre. Está Marlon Brando, Ali Caté y todo lo mismo. Pero yo quiero siervos de Dios que marquen la diferencia. Lo que fuiste en tu tiempo pasado no me interesa. Entonces dice, cuando soy débil, soy fuerte. Entonces, ¿cuándo somos fuertes? Cuando estamos en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustia. ¿Por qué somos fuertes? Porque no somos dependientes de nuestros propios méritos, de nuestros propios logros, ni de nuestras propias fuerzas. Él podía haber utilizado su influencia quizás para escabullirse de muchas situaciones. Sin embargo, él dice que en esas debilidades, pues entonces él se mantenía fuerte porque era dependiente del Señor y no de su propia autodependencia. Como hay muchos que se creen que porque tienen fuerza pueden estar por encima de otros. Y no es así. ¿Me entendieron? Y cuando entonces... cuando entonces estamos en debilidad, ahí es cuando somos fuertes porque somos dependientes del Señor y no de nuestras propias fuerzas. Amén. Hebreos 4:16. Este es interesante también porque habla un poco de las debilidades. Entonces yo estaba haciendo una comparación de las debilidades del apóstol Pablo, que dice que se gloriará más bien en sus debilidades, cuando se ve en debilidad. Cuando se ve con esa impotencia, ¿no? Yo recuerdo cuando llevaba una casa de chicos, yo la controlaba. Y ponía toda mi energía en controlar
los movimientos de la casa, pero llegó, a medida que fue creciendo, ya no era yo el que tenía que hacer, porque no podía estar en reciclaje o en el edificio o en casa tata, no podía. Entonces yo estaba en debilidad porque no podía estar allí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Delegamos funciones a los responsables y ellos son una extensión de la obra. ¿Entiendes lo que te digo? Y en esa debilidad de no saber qué hacen los demás, entonces yo me fortalezco. Y oro más al Señor para que dé sabiduría, para que aprendan a tener gobierno, para que gobiernen bien su casa, para que den la ración a su tiempo. Que era un poco lo que le decía a Nelson. Nelson, tienes que aprender a delegar. No puedes hacerlo todo tú, tienes que aprender a delegar. Y si lo hacen mal, corriges y enseña, para que ellos también a su vez crezcan y ellos sean una extensión de tus manos. Porque tú eres una extensión de las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere usarte para que hagas cosas buenas, para que seas utilizado como un instrumento de justicia, porque ya basta el tiempo pasado para haber hecho lo que quisiéramos, como instrumentos del mal. Entonces Dios quiere usarte como una extensión de sus brazos, una extensión de su boca, que hables el evangelio, una extensión de sus ojos, de sus oídos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Eres una extensión entonces de Dios. Entonces dice Hebreos 4:16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Esto es interesante porque cuando lo piensas bien, Dios se compadece de nuestras debilidades. Ahora aquí estamos hablando de unas debilidades personales. Tú piensas y di, a ver, ¿cuáles son mis debilidades? ¿Cuál es tu debilidad? Dios se compadece. Compadecerse dice que Él se compadece, es comparte la desgracia ajena, sentirla y dolerse con ella. Imagínate que Dios se duele contigo en esa debilidad que tienes. Yo no sé cuál es tu debilidad, pero en esa debilidad Dios se compadece contigo. Lo siente contigo. Y sigue diciendo que Él se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene la frase que es interesante. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando dice el oportuno socorro es cuando tú estás en tu debilidad, llámese la que sea, tú ahora examínate y di, esta es mi debilidad. Si tú en tu debilidad pides socorro, Él se compadece, Él siente lo mismo que tú, porque Él padeció, pero Él venció. Entonces cuando tú dices socorro, ayúdame, Él se compadece y viene en tu auxilio. El problema es que la mayoría de los que pecan, cuando pecan por su debilidad, huyen del trono de la gracia porque les da vergüenza, porque sienten temor, porque sienten hipocresía, porque se sienten falsos. Pero aquí lo que está diciendo es que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Él se compadece de nosotros, de nuestras debilidades. Entonces, pedimos socorro, pero no huyas del trono de la gracia. Porque ¿qué era la gracia? Que cuando no lo merecíamos, la gracia de Dios estuvo por encima de lo que le debíamos y nos dio abundantemente. Entonces dice, acércate al trono de la gracia, no huyas. ¿Por qué cuando pecas te alejas? No, ya no voy a la iglesia porque estoy pecando. Pues con mayor razón tienes que acercarte al trono de la gracia. ¿Cuál es tu debilidad? Es ahí cuando tienes que acercarte y decir, Señor, socórreme, pido auxilio. Cuando tú lees los salmos de David te das cuenta, dice mis huesos. Y él clamaba, él se acercaba al trono de la gracia. Cuando ves todos los salmos y te das cuenta que él siempre a través de sus cánticos, él se acercaba al Señor y recibía gracia para el oportuno socorro. Así que no tenemos un Dios que no se compadece de nosotros. Él se compadece. Y él fue tentado en todo, pero a diferencia que él cumplió con toda la ley.
Y cuando tú te acercas a Él, dices, Señor, dame la fuerza, dame la sabiduría, dame la inteligencia para no volver a hacerlo. El problema se agrava cuando tú mismo te vas a volver al mismo lugar, a abrirte otra vez. Y otra vez abierta la herida. Señor, ponme 2 puntitos aquí y luego al rato vas y te vuelves a abrir los puntos. Ponme otros 2 puntitos más que se me volvió a abrir. Eso suena tonto, ¿no? O sea, tiene una herida, va al médico, se la sana y luego él mismo va otra vez al pecado a rompérsela y a decirle, ¿sabes? Se me abrió otra vez los puntos. ¿Puedes darme otros 2 puntitos? Es ilógico, no suena bien. Pues eso es lo que hace el hombre cuando peca continuamente en el mismo pecado. Pero si nosotros somos sabios, nos acercamos al trono de la gracia, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y habíamos dicho que la gracia que era bondad, compasión, favor, gracia, misericordia. Yo no sé cuál es tu pecado, no sé cuál es tu debilidad, pero yo te voy a invitar luego a que en tu debilidad no huyas del trono de la gracia, sino que vengas al trono de la gracia para que halles el oportuno socorro. ¿Estás pidiendo socorro? Si te estás ahogando y no pides auxilio, pues entonces nadie te va a ayudar. Pero si tú dices socorro, auxilio de Dios, entonces Él se compadece de nosotros y nos ayuda. Amén. Efesios 2:1 dice así: porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Somos salvos por medio de ¿qué? De la fe, ¿cierto? Y esto no es un don de vosotros, porque nadie puede decir, a ver, vamos a sentir fe todos ahora, a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Fum! Nadie tiene fe así de repente. Dios por su gracia nos pone fe en nosotros. Cuando oyes la palabra de Dios, Dios produce fe. Y entonces al producir fe, te acercas al trono de la gracia. Dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Es decir, aunque le debíamos, al creer en Él, Él nos perdona. Y dice que esto no es de nosotros, pues es un don de Dios y no es por obra para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos con ellas. Entonces Dios nos salva para que hagamos buenas obras. Somos creación de Dios. Pero no podemos justificarnos delante de Dios por nuestras obras. Mira, había ido Jesús a la casa de Lázaro, ¿se recuerdan? Y bueno, vendría una comitiva de mucha gente. Vendría Lázaro, estaba allí Lázaro, su hermana María, Marta, los 12 discípulos y un montón de gente que había por allí. Y claro, obviamente habían ido a la casa y estaban todos pues un poco allí, estaban las mujeres sirviendo, ¿no? Y entonces, como María se sentó al lado de Jesús para escuchar lo que estaba hablando, Marta empezó a afanarse y empezó a fijarse, desvió la vista de lo que estaba haciendo y empezó a fijarse en los demás. Y entonces ya estaba un poquito chata ella y empezó, en vez de seguir haciendo lo que estaba haciendo, que lo estaba haciendo bien, empezó a fijarse en lo que hacían los demás. Y entonces fue a recriminar a Jesús, a decirle, oye, ¿no tienes compasión de mí? ¿No has visto, ¿no has visto lo que yo estoy haciendo? ¿No ves que yo hago más que los demás y mi hermana ahí tocándose las narices? Y entonces Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás por los muchos quehaceres. El problema es los muchos quehaceres, el afán que tú les pones a las cosas. Cuando tú dejas de hacer lo que tienes que hacer y empiezas a fijarte en lo que no hace, ahí empiezas a recriminarle al Señor. ¿No has visto que yo lo hago todo y ellos no hacen nada? ¿Entienden lo que les estoy hablando? Yo hago todo y ellos no hacen nada. Y Jesús le dice, un momento, Marta, no te afanes porque tu hermana ha escogido la parte buena. Y le tuvo que pararle los pies un poco porque en su afán, en querer hacer las obras, ella se afanó. ¿Y qué le pasó? Entró en crisis. ¿Qué es lo que le digo ya mucho? Tranquilo, hermano, hagamos la obra de Dios pacientemente y en orden porque todo tiene su tiempo para lo que se quiere debajo del cielo. Y tus ojos tienen que estar puestos en el Señor y en lo que hace. Cuando empieces a ver a los demás, entras en aflicción. Y entras en queja. Y luego eso te puede llevar a una raíz de amargura como vamos a ver luego.
Amén. Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros y no es por obra. Mira, por mucho que trabajes en remar, porque te partas aquí la espalda, porque te rompas los dedos, no es por lo que haces en remar, es por gracia, hermano. Al día que lo entiendas, te irá bien. Que no es por lo que hacemos, es por gracia. Y las obras que hacemos adornan esa gracia. Adornan esa gracia. Entonces ya las obras no es como un argumento para justificarme. Yo hago mucho. Cuando hagas más que el Señor, ahí te daré la razón. Cuando te vea clavado en una cruz, cuando hayas dado tu vida por el rescate de muchos, cuando hayas puesto tu vida en servidumbre por los demás, cuando hayas padecido hasta la sangre, ahí. Pero hasta que no llegues a ese listón, poco o nada hemos hecho. Amén. Entonces, no es por obra, hermano. No es porque yo esté en remar y haga muchas cosas. Hoy estoy, mañana no estoy. Es por gracia. Y esa gracia es por un regalo que me dio Dios, por un regalo que te da Dios por medio de la fe, para que creas y seas salvo. Dios preparó de antemano las obras, entonces nosotros andamos en esas obras, en obras de hacer bien. Remar es una obra de bien. Por mucho que quieran criticarla y por mucho que quieran... el otro día hablé con un chico y me dijo, no, en remar allí no se gana plata. Tú vienes a remar por ganar plata, entonces vete a donde ganes plata. En remar no se gana plata. ¿Entiendes? O sea, él estaba aquí por intereses. Digo yo, gente, ¿tú te imaginas a los discípulos allí? No, pues si no caen unas moneditas, yo no te sirvo, Jesús. ¿Entienden? Hermano, yo salí a las misiones hace 20 años con una bolsa y una guitarra en mi mano y nunca me faltó nada, nunca me faltó nada, y vi la gracia de Dios día tras día. El alimento no faltaba, la luz no faltaba, el agua caliente no faltaba, y era feliz, hermano. Me bañaba en un bidón con agua caliente, pero tenía agua caliente. Podía haber dicho, bueno, pues si no es en el hotel de 2 estrellas, por último, allí no voy a las misiones. No, hermano, en todos mis peregrinajes nunca me faltó el sustento y el abrigo, y con esas cosas estuve contento. Luego vino mi esposa, luego vinieron los hijos, luego vino el ministerio, luego vinieron bienes materiales, que son un problema los bienes materiales, porque te engrandece y te olvidas de las buenas obras que Dios preparó para nosotros. Pero nunca me ha faltado, en estos 25 años que llevo de ministerio, nunca. Ni casa, ni sustento, ni abrigo. Hay gente que se tiran 40 años para tener un piso de 10 metros cuadrados, para heredárselo a sus hijos. Bueno, pues vale, muy bien. Yo no. Yo me moriré y a mis hijos le daré la Biblia. Toma, confía en el Señor como yo lo hice. A trabajar. Y ya está, y ahí está mi hijo cargando. Ayer lo vi en un video cargando ahí las cuestiones del escenario del grupo de misión. Amén. Y cuando veía a mi hijo cargando en eso, veía a los jóvenes de por aquí también cargando. Cuando hacemos campaña. Y me veía yo cuando descargaba contenedores de sacos de pollo. No sé cómo decirte, ¿entiendes? Pero esas obras que están de antemano preparadas para que nosotros caminemos por ellas son obras del Señor, no son las nuestras. No podemos justificarnos con nuestras obras. Bueno, 1 Timoteo 1:12, vamos a ir terminando ya. 2 versículos y termino. Dice así: doy gracias al que me fortaleció. Yo doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién te fortaleció? Sí, nada de pastillología, ni psicología, ni cienciología. Yo doy gracias al que me fortaleció. Aquí dentro hay una explosión interna que te produce una energía, que te produce una pasión de decir: Señor, yo aquí estoy. Hay una bomba electromagnética ahí que produce una energía, ¿verdad? Yo doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel.
poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes que un blasfemo, un perseguidor, injuriador, mas fui recibida misericordia porque lo hice por ignorancia y por incredulidad. Yo creo que tú has sido un drogadicto o un alcohólico porque eras un ignorante y eras un incrédulo. Por eso lo hacías, porque eras un ignorante de la vida, que pensabas que por ahí era el camino y todo era ya. Así, porque eras un ignorante. Pero ahora llega el conocimiento de la verdad. Y yo perseguía la iglesia, y yo hice esto, y yo hice lo otro, y yo hice lo otro, decía el apóstol Pablo, porque lo hice por ignorancia y por incredulidad, porque no creía. Y lamentablemente algunos por incrédulos van a seguir haciendo lo mismo, haciendo sufrir a la familia, rompiéndose la salud que ellos tienen, rompiendo su economía, rompiendo su matrimonio, rompiendo el amor de sus hijos. Versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundantemente con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por eso en Remar no damos medicación, no damos nada, sino te decimos Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús, porque es por medio de la fe. Y punto. Y no hay más. Versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Ahora me asalta una duda, que la gracia vino porque yo lo hice por ignorancia y por incredulidad. Pero ya no soy un ignorante ni soy un incrédulo. ¿Entiende? Vale, Dios nos perdonó, pero es que ahora yo sé. Ya no soy un incrédulo, ya creo y ya no ignoro las consecuencias. Así que si antes lo hacía por ignorancia, ahora con mayor razón tengo que hacerlo en el amor del Señor. Amén. Termino con Hebreos capítulo 12, versículo 12. Hebreos 12, 12 dice así. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Se está refiriendo a estos hombres y mujeres que no terminan de tomar la decisión. Que están como claudicando entre dos pensamientos. ¿Sigo al Señor o no le sigo? Es que si yo sigo al Señor ya no puedo fumar. Es que si sigo al Señor ya no puedo ir a bailar reggaetón. Es que si ya le sirvo al Señor y están ahí. Afirma tus pies, hermano, afirma tu corazón. Dios te está llamando a la eternidad. No para que sigas viviendo como un gentil y un publicano, sino para que vivas y experimentes la vida nueva en Cristo. Que seamos como José, que a pesar de que pasó por las tribulaciones, la gracia de Dios estaba sobre él y lo puso como príncipe de Egipto. Lo puso como cabeza y no cola. Entonces dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Deja ya de torcerte, tío. Deja de torcerte. Haz sendas derechas para tus pies, que tu voluntad esté en una posición y no te muevas de ahí. Aunque tu corazón se quiera inclinar a la izquierda o se quiera ir a la derecha, tú di, yo soy de Cristo y no me puedo mover de aquí. Y siempre verás que hay gente tirándote para los lados. No, eres de Cristo, ya no hay marcha atrás, hermano. O perderás una salvación tan grande, o menospreciarás lo que hizo Jesús en la cruz para darnos la luz, la rectitud. Ay, ya, yo es que soy cristiano en Remar. Luego no, luego soy un pecador. No, hermano, no hay marcha atrás. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y esto es interesante también porque tenemos que hacer sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. Cuando tú caminas derecho, el que te sigue, qué bueno que podamos ser padres con testimonio, porque nuestros hijos se van a torcer si no te ven el testimonio. Lamentablemente algunos, bueno, pues se desvían, pero qué bueno que caminemos derecho. Y el que ande cojo no se salga del camino. Digo, no, yo voy a seguir a ese porque ese va derechito, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez cuando viajas en el metro que no sabes para dónde vas, pero tú sigues a la gente? Y dices tú, bueno, estos van a salir por algún lado, así que yo no sé para dónde voy, pero yo les sigo, ¿no? Ah, pues cuánto nomás
A Cristo, hermano. Él sí sabe a dónde va. Él sabe de dónde viene y hacia dónde va. Y van confiados, va la gente para allá y van confiados. Pues yo voy confiado en el Señor, hermano. Yo desde que conocí al Señor lo entendí de esta manera. Es como cuando te vas al terminal y viajas a Arica, ¿no? Son, ¿cuántos? 1.300 kilómetros, creo. O lo que sea. Uno paga el pasaje y yo no ando preocupado si voy a llegar a Arica, ni por dónde va a echar el chofer, ni nada. Yo sé que pago y me subo al bus y voy confiado en que voy a llegar al destino. En esa semejanza es un parecido. Cristo pagó el precio en la micro y sé que llego a la vida eterna, pero tengo que seguir ahí, en Cristo. Pagué el pasaje, me subí y yo fui confiado que iba a llegar al destino. Yo confío en el Señor y me va a llegar a buen puerto. Entonces dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, mira bien, hermano. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esto es un peligro, hermano. Yo conozco personas que han dejado de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué no han alcanzado la gracia? Porque dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o un profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Amén. Ahora, ¿por qué algunos dejan de alcanzar la gracia de Dios? Dice que cuidado con las raíces de amargura. Ahora, piensa, ¿por qué vienen las raíces de amargura? Algunos por la fornicación. Otros porque son unos profanos. Profanaron la bendición de Dios menospreciándola. Mira, dame un plato de lentejas y quédate con la bendición. Le dijo así. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ¿tú sabes por qué Esaú no quiso la primogenitura? Porque la primogenitura no solamente eran los bienes que recibía del padre, sino las responsabilidades. ¿Entiendes? Y dice, no, las responsabilidades no, pero los bienes sí. Por eso menospreció. Dice, mira, quédate con la responsabilidad de darme un plato de lentejas. Otros porque no hay perdón en su corazón. Yo conozco personas que no han perdonado. Y se les crea ahí una raíz de amargura. Y lo peor es que luego contaminan a otros, porque luego andan con... ¿Tú te imaginas a Pedro cuando le cortó la oreja a Malco? ¿Se acuerdan? El tipo sacó ahí su cuchilla y ¡za! Le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. ¿Tú te imaginas a ese con la oreja? ¡Ah, el apóstol Pablo me cortó la oreja, hermano! Ese no tiene perdón de Dios. Así van algunos, hermano. Así van algunos. Que andan con la oreja por todos los lados. No, ahí, hermano, mírame. Con raíces de amargura. La gente tiene errores, hermano, y hay que saber perdonar. Hoy leí algo tan interesante que era un profesor, y termino con esto. Era un profesor que estaba dando una clase de matemáticas y entonces puso 9 por 7, 9 por 2, 18 y puso la tabla de multiplicar y todos los alumnos empezaron a reírse. Se equivocó en una, no es 9 por 1, 7, es 9 por 1, 9. Ya. Y entonces el profesor le dice, si lo he hecho a propósito, para que entendáis que he tenido 9 bien y una mal, y os estáis burlando por un error que hice voluntariamente, para que os deis cuenta de que a veces por un error se condena a esa persona. Yo no te condeno, pero vete y no peques más. ¿Entiendes? Pero no lo hagas más. Entonces este profesor le dio una lección a los alumnos porque hizo la tabla del 9, la hizo bien, pero con una falla ya lo estaban condenando. Y Jesús no te condena. Jesús no te condena, porque su gracia está sobre nosotros todos los días. Pero vete y no lo hagas.